Vamos a compartir pantalla. Eh, Hoy día tenemos una lección más eh, de lo que ha sido el tema que hemos venido estudiando desde un tiempo a esta parte, que es el Evangelio de Marco. Hoy día hay una cosa muy interesante que ver en el Evangelio de Marco. Eh, Estamos entonces con la grabación. Veamos, entonces esto es el 3, realmente no es el 2, es el 3. Bueno, siempre hago yo una introducción como una introducción tratando de recordarle cosas. La repetición nos permite recordar. Entonces el Evangelio de Marcos es sinóptico y entendimos lo que es sinóptico. Un evangelio sinóptico es un evangelio que se puede encontrar en paralelo con otro evangelio. Son pasajes paralelos. Se está entregando una historia que está contada por varios protagonistas. En este caso sería Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se llama sinóptico. Podemos encontrar los relatos paralelos, los milagros y las palabras de Jesucristo. Encontramos en ese relato de este evangelio. Es el más breve de los 4 evangelios canónicos y también el más antiguo, según la opinión mayoritaria de los expertos bíblicos. Entre los estudiosos existe un amplio consenso en darle una fecha al Evangelio de Marcos a finales de los años 60, del siglo después de Cristo, el siglo I, a poco después del año 70 después de Cristo. Es interesante esto, hermano, porque durante de la muerte de Jesucristo hasta que se escribieron sus primeras palabras, todo era verbal. Nadie conocía nada, no había ni un registro. Entonces, de hecho, la mayoría de los libros post ascensión de Jesucristo son bastante lejanos. No es como Jesús murió y a los 2 años estaba ya algo escrito, no. Su autor, y bueno, perdón, hago un paréntesis ahí. Eso revela la importancia del Espíritu Santo. Eso revela la grandeza del Espíritu de Dios. Porque recordar las cosas después de 40, 30 años, si usted me pregunta detalles de cosas que yo viví hace 30 años atrás, olvídese, no, tendría que ser algo que me impactó mucho. Pero estos eran relatos, libros completos. Y eso hace que el Espíritu Santo vivificaba en estos hermanos que vivieron los hechos, porque el Señor dijo, y Él os recordará todas las cosas. Nosotros tenemos una necesidad tan grande del Espíritu Santo, tan grande. Algo que no deberíamos nunca olvidar. Su autor es desconocido, aunque una tradición cristiana tardía lo atribuyó a Marcos, personaje citado en otros pasajes del Nuevo Testamento. Narra la vida de Jesús de Nazaret desde el bautismo de Juan hasta su resurrección. Vamos entonces. Vamos a leer un poquito. Marcos 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando ya allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Este es un relato del primer momento del ministerio de Jesús. Quiero hacer un alcance. Ahí vamos a ver después, el mar de Galilea también se conoce por otros nombres, que lo vamos a ver más adelante. Y muchas veces nosotros nos complicamos. De hecho, en Marco usa el nombre de mar. Lucas usa el nombre de lago. Y ahí vamos a ver que no es que se confunda, sino que, y aquí vamos a empezar las primeras cosas. Los primeros 4 versículos hablan del llamamiento de los primeros discípulos y todos ellos pescadores. Todos eran pescadores. 2 parejas de hermanos, pescadores, pero que al mismo tiempo trabajaban juntos y según Lucas 5:1, lo vamos a leer ahí más adelante, Jesús ya predicaba junto a la orilla del mar de Galilea y la gente se agolpaba para oírlo. Entonces, por eso es súper importante tener este evangelio en paralelo, hermano. Es súper importante eh, tenerlos juntos. Porque si usted se da cuenta, en este relato de Marcos, no dice que Jesús ya predicaba, que entregaba la palabra, que juntaba gente. Sin embargo, si leemos ahí,
Aconteció que estando Jesús junto al lago, ahí, lago de Genezaret, ese era el nombre que se le daba, lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre el mar al oír la palabra de Dios. Cuando usted vea lago de Genezaret o mar de Galilea, es lo mismo. Es el mismo lugar. A uno le llamaban lago y otro le llamaban mar de Galilea. Entonces aconteció que estando Jesús, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Entonces aquí nos aclara que ya Jesús predicaba la palabra. En el caso de Marco nos dice que estaba ahí andando junto al mar y vio a estos hermanos y lo llamó. Pero todo esto tiene un contexto súper importante, súper importante. A todo esto, cuando nosotros nos presentamos frente a un hecho, me gustó mucho la explicación que dan. Hay gente que dice, pero tú estás mintiendo porque eso yo no vi eso. A ver, es súper importante entender, hermano, que frente a un hecho, los observadores son diferentes. No todas las personas observan lo mismo, ni no todas las personas le dan importancia a los mismos detalles. Por eso, ahora usted puede entender que Dios, usando nuestra humanidad, permitió que hubieran 4 relatos del Evangelio que se complementan. Y que eso es lo que es esperar. Si usted pone frente a un hecho a distintas personas y después lo llama para ver qué vieron, cada uno va a ver según sus filtros mentales. Según sus filtros mentales, según lo que tenga en su casa, según lo que le llame la atención. A lo mejor hay una persona que a lo mejor está preocupado del aseo y de repente va a decir, mira, tiró un papel al suelo. Pero eran otras cosas que ocurrió. A lo mejor una discusión, unas palabras, no se va a acordar mucho de las palabras que se dijeron, pero se va a acordar que tiraron un papel. O sea, según lo que nos llame la atención, es lo que relatamos. De esto es lo importante del Evangelio, que se tienen que complementar. Entonces, aquí dice que para el relato del escritor de Marcos solamente le interesa que pasaron por ahí. Y de ahí vamos a ver cosas súper importantes. Entonces, dice que ya Jesús estaba predicando según lo que dice Lucas, de este mismo relato. Entonces, la expresión los haré pescadores de hombres, porque en un momento, en el relato paralelo, miren, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hermano, mi intención en este estudio, y en estos estudios que estamos haciendo, mi intención es ser crítico con el texto, para que dejemos de ser, o sea, busquemos explicaciones a la palabra de Dios. Eso, cuando dice, venid y haré que seáis pescadores de hombres, lo evangélico le damos una visión romántica a esas palabras y ¡boom! Como incluso ni siquiera la entendemos. Pero una persona no cristiana escucha esto y se escandaliza. ¿Qué pretenden ustedes? O sea, ustedes pretenden capturar personas. O sea, porque si usted se pone a pensar, para ahora actualmente los tipos que pescan con caña y los que hacen uso bueno, aquí en la Caleta Portales nosotros podemos ver a las pescadoras haciendo los espineles. Los espineles son como una red, un hilito de nylon que tiene otros hilitos colgando y cada hilito colgando lleva un anzuelo al cual se le pone unas carnadas. Entonces cuando se deposita, los pescadores depositan esa red en el mar con algunos pesos flotador y peso. Entonces el pez va a ir a la carnada y ellos pueden pescar muchísimos peces. Eso es la forma de pescar el spinner. El pescador que pesca con caña, usted lo va a escuchar decir normalmente y dice esto. No, esa carnada no te sirve para este tipo de pez, hay que buscar otra carnada. Están buscando la manera de atrapar al pez conforme darle algo que lo atraiga y que lo engañe para ser capturado. En el fondo hay eso. Entonces, cuando una persona escucha eso no es tan romántico. La expresión los haré pescadores de hombres en el mundo cristiano suena como algo muy especial, aunque no la entiendan del todo. Sin embargo, para los no cristianos, eso suena como algo manipulador. Porque ¿por qué alguien
debería capturar a otra persona y pescarla. En el contexto de la antigua ley, la pesca se hacía con redes y los peces eran seleccionados y separados. O sea, vamos ahora a razonar espiritualmente qué es lo que Jesús le está diciendo a estos pescadores. ¿Para dónde marcha la cosa? Porque suena muy, por eso tenemos que ser autocríticos. No significa que nosotros estamos dudando del texto ni estamos dudando de la palabra de Dios, sino que significa que esto tiene que va más allá y tenemos que encontrar una explicación, porque para una persona, de hecho, dicen, ustedes usan todo tipo de cuestiones, como decíamos, artilegio o cosas así de engaño para capturar y hacer prosélito o para llevar a la gente a la iglesia. Ustedes van y le presentan la cara bonita, o sea, tiran el anzuelo, o sea, es fuerte lo que me dice, pero nosotros sabemos que una verdadera persona convertida es por la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, la obra del Señor. Pero aquí dice, y vamos a ir a ese contexto, la pesca tiene un propósito y el pez también. La pesca tiene un propósito y el pez también. El pez no sabe que debe cumplir este propósito, tampoco irá solo al bote, hay que pescarlo. Con la red hay que lanzarla donde están los peces y con el anzuelo con la carnada apropiada. Pero Jesús habla de redes. Todo el entorno de la pesca que está hablando Jesús, esa gente no usaba anzuelo, usaba redes. Y situemos en ese contexto, en ese contexto, tenían que ir a un lugar donde hubieran peces. Hay que ir a donde están los peces y lanzar la red para capturarlo y subirlo. Está comprobado bíblicamente que la pesca que hacían esos hombres era con redes. Esto es súper importante lo que estoy diciendo, de las redes. No se hacía con anzuelo ni se hacía de otra manera. Se hacía con redes. Y generalmente la persona que pesca con anzuelo empieza a moverle el anzuelo buscando distintos lugares. La red hay que tirarla donde están los peces. Si usted no tira la red donde están los peces, no pesca. Eso es súper importante, porque cuando Jesús le habla a estos discípulos y le dicen, toda la noche hemos estado tratando de capturar peces y no hemos encontrado nada. Y Jesús le dice que salga. Sí, Jesucristo les dice que tendrán que ir donde están los peces, que son los hombres. Hermano, hay que ir a buscar los peces donde están. En eso Jesús le está diciendo, al decir que los haré pescadores de hombres, ellos entendían perfectamente para dónde iba la cosa, porque eso le implicaba, así como al igual que ir a pescar peces con redes, no se puede pescar con red donde no hay pez. La red se tira donde están los peces, o sea, hay que ir donde están los peces. Entonces Jesús le está diciendo, hay que ir donde están los hombres, porque estos no son anzuelos, son redes. Los peces no vienen solo al bote, los hombres tampoco vienen solo al Evangelio del Reino, y hay que ir a buscarlo para lanzar la red que es el Evangelio. Como ellos eran pescadores, entendían muy bien esto. La red es el Evangelio que lo atrapa para bien. Eso es lo que está hablando. La red es el Evangelio. En ese Evangelio, y ahora, en eso es súper importante. Se atrapa todo tipo de peces, que más adelante tiene su importancia. Se atrapa todo tipo de peces. Generalmente cuando los peces suben al bote, se van midiendo, se supone que hay una ética donde dice que el pececito chiquitito el pez hembra, y si lo ven que está ovando, está generando huevos, no se devuelve al mar, no se consume para que se multiplique. El chiquitito se deja crecer. Entonces hay todo un proceso y el que no sirve, el que no es comestible, se bota, se lanza, se saca. Entonces, en ese contexto, es así. Ahora, nosotros no vamos a, eso no habla del juicio, sino de la selección. De hecho, en los estándares de los pescadores está el porte. Bueno, ustedes saben que este último tiempo, por la necesidad que hay
digamos, de comer, la necesidad que hay, la necesidad que hay de generar recursos, empiezan algunos problemitas. Entonces ya usted se da cuenta que cuando usted va a la playa o pasa por un lugar donde se están vendiendo peces o pescados, usted se da cuenta que ahora los peces son pequeñitos. Pero siempre hay una normativa, una norma que dice, bueno, a tal porte, de tal manera, de tal forma. ¿A Jesús nosotros nos dejó alguna normativa con respecto a los peces? Sí, pues, él dejó normativa. Por ejemplo, dejó la frase que a nosotros le hacemos el quite y no nos gusta ni siquiera analizar porque nos preocupa, porque no queremos ser jueces, no queremos. Dice, por su fruto los conoceréis. O sea, la red atrapó los peces, el Evangelio atrajo a personas, pero por su fruto los conoceréis. También Jesús dijo que por alguna razón no estos peces, no todos estos peces eran comestibles y que habló de tierra y dijo que la salió a sembrar y de los cuatro tipos de peces, uno solamente era el correcto. Uno no permanecía, uno era de corta raíz, bueno, dejó normativas aplicables en la tierra, porque cuando llegue el juicio final, eso le corresponde a Dios. Pero incluso nosotros tenemos temor y decimos, a nosotros no nos corresponde juzgar, pero el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. Y se acabó. Y si el fruto de un árbol, o sea, de una persona, que dice estar en el Evangelio, porque esto tiene que aplicarse al Evangelio, que dice que está en el Evangelio, y es constantemente de malos frutos, en vez de ser de bendición, no es de bendición, sino de maldición o de daño, o constantemente está contradiciendo la palabra de Dios, yo no puedo decir que esa persona es mi hermano. Y eso nos cuesta aceptarlo, nos cuesta poder expresar, y nosotros decimos, criticamos y decimos, bueno, vamos a criticar lo que enseña, pero es que hay momentos en que ya va más allá de lo que enseña. No es parte del reino de Dios, no es parte de nosotros. Suena duro. Al leer los versículos nos resulta difícil comprender por qué los discípulos siguieron a Jesús con tanta facilidad, sin siquiera conocerlo en profundidad, su ministerio. Pero gracias al Evangelio sinóptico de Lucas podemos saber que previo al llamamiento hubo una pesca milagrosa, después de no haber pescado nada. Jesús los lleva a los peces y se produce una pesca que puede llegar a hundir los botes. Ahí está mal escrito, perdón. Esta experiencia personal de Jesucristo les lleva a seguir a Jesucristo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5 dice, entonces quiero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque voy a volver un poquito atrás y usted se da cuenta que lo que dice ahí es sorprendente. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red, echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, vení en pos de mí y haré pescadores de hombres. Y dejando luego su red le siguieron. Oye, eso suena como muy romántico. Oye, pero oye, una persona te llama y tú vas. No es así, hermano. Y después viene y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando por ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Oh. Entonces tomamos esos textos, para decir, oye, a ti te falta fe, tú no puedes seguir. Pero no es tan así, hermano. Esto no fue. Dice, cuando en Lucas, el capítulo 5, Lucas, que es el paralelo a este, dice que Jesús estaba predicando y enseñando
y se puso a predicar en la barca, a enseñar a la gente, y después le dijo, después que terminó de predicar, ahí estaba Juan, estaba Pedro, estaba Jacobo, estaban todos ahí. Entonces, recuérdense ustedes que esa gente era muy capacitada en su oficio, y hayan tenido una pesca desastrosa. No habían pescado nada. Y esas personas vivían del día a día. A eso era su vida. Pero cuando llegaron desanimados, Jesús les pide la oportunidad de predicar, Jesús enseña, y después cuando termina eso, Jesús le dice, súbanse, vamos, tiren la red. Y ahí está la famosa frase de Pedro, que tiene que haber quedado un poco tocado con la predicación de Jesús. Ahí ya era consciente de que Jesús era un predicador. Entonces cuando Jesús le dice, tira la red, él se pone a pensar y dice, Señor, yo conozco mi oficio. Como, como que le está diciendo a Jesús, pastelero tus pasteles, tú, no, tú no eres pescador. Sí, sí, analicemos la cosa así, crudamente. En ese diálogo que le está diciendo a Pedro, porque Pedro aún no es consciente totalmente de quién es Jesús, él está tratando con una persona. Y me encanta esa honestidad, hermano, me encanta esa honestidad. Ojalá que nosotros pudiéramos ser tan honestos. Entonces Pedro le dice, Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, y dice, yo conozco mi oficio. Pero le dice, ¿en función de qué? De lo que yo escuché, po. Las palabras de Jesús no dejaban de ser impactantes. Estamos hablando de gente se reunía y multitudes. Entonces, ¿qué pasa? Que él quedó impactado y dijo, bueno, en tu nombre echaré. Y cuando tira la red, se produce una pesca tan grande, tan abundante, que la Biblia dice que producto de eso tuvieron que llamar a otros para que le ayudaran a pescar, a sacar. Entonces, vuelta a eso, en ese contexto es que Jesús los llama y lo dejan todo porque fueron impactados. Y ahí quiero entrar a un punto que para mí es lo más gravitante y lo que vamos a estudiar ahora. Este relato marca lo que será una verdad indiscutible. Toda persona que quiere ser seguidor de Jesucristo debe tener una experiencia personal con Él. Dicho de otra manera, ninguna persona que no haya tenido una experiencia personal con Jesucristo puede seguirle realmente. Hay algunos que transitan esta vida con un entendimiento intelectual del Evangelio, algunos expertos en la Biblia, pero nunca han tenido una experiencia personal con Jesucristo. No se puede sostener, no se puede seguir a Cristo si tú no tienes una experiencia personal, algo tuyo. Y aquí vamos a entrar, porque esto es lo más importante que quiero dejar ahora. Me estoy basando en la actitud. O sea, ¿qué estamos viendo? Esto que resulta difícil comprender. ¿Cómo es que Jesús llama a estas personas y el relato parece que estas personas, boom, solamente con que Jesús lo llama? No, no, está el contexto de Lucas. Usted lee si usted quiere estudiar más y profundizar más, métase con Lucas 5 y está todo el relato paralelo y usted va a poder ver que en Lucas 5 está todo eso de la pesca milagrosa. Veamos, ahora viene la gran pregunta. ¿Qué es tener una experiencia personal con Jesucristo? ¿Qué es? Hablamos mucho, decimos mucho, tú tienes que tener una experiencia personal, pero ya que estamos en eso, ¿qué es tener una experiencia personal con Jesucristo? ¿Qué es lo que entendemos por una experiencia personal con Jesucristo? Vamos a ver un poquito. Es una experiencia difícil de explicar porque no está en el plano físico, sino en el espiritual. No está en el plano natural. Perdón, eso ahí diría decir natural, sino en el espiritual. Y la Biblia enseña que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Mire este texto que es muy explicativo. Estamos tratando de ahondar en eso, en esa actitud de los discípulos que lo llevó a seguir a Cristo, porque tuvieron una experiencia espiritual con Él. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Genial ese texto, genial. El hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir naturalmente. Y agrega, para él son locura. Esto es súper delicado, hermano. Súper delicado. Porque esa misma actitud tiene gente en las iglesias que naturaliza todo el evangelio, lo intelectualiza, de tal manera que aún consideran, si un hermano, una persona relata una experiencia espiritual de un milagro que hubo en la vida de Jesús, o una liberación, o cualquier cosa, se ríen y no creen. Están dentro de la iglesia y toda su actividad eclesiástica es intelectual. Incluso consideran locura cualquier cosa que se pueda decir que es sobrenatural, de la acción sobrenatural de Dios. Esto no es tan simplón, hermano. No es tan simplón. Porque cuando en una iglesia, en una congregación, predomina ese tipo de gente, normalmente ahoga y hace que la gente que tenga experiencia espiritual no las quiera contar porque los tratan de loco o se burlan de esas personas en forma indirecta, ¿verdad? Que eso ya no es de estos tiempos. En ese clima donde lo espiritual se niega, estamos complicados. Estamos muy complicados. En una experiencia difícil de explicar porque no está en el plano físico. A ver, la experiencia que yo tenga con el Señor, cómo yo me llego a encontrar con el Señor, cómo Él me llama para ser pecador y yo lo sigo, ahí se podría entender, sí, como un llamamiento, ¿verdad? Dios Jesús me llama y yo le sigo, va precedido siempre de un impacto espiritual, una experiencia espiritual muy clara que permita a esa persona seguirle. Si no tiene esa experiencia espiritual, estamos complicados. Aunque nos parezca difícil, voy a leer un poquito, de explicar y entender, en la iglesia hay muchas personas que consideran lo sobrenatural o espiritual una locura, porque tratan de discernir las cosas espirituales en forma natural, usando el intelecto. El uso de la razón también tiene su cabida en nuestra relación con Dios. Tampoco tenemos que decir, oh, la razón no sirve. No, si también tiene, porque se nos dice que presentemos un culto racional. Dice en Romanos 12:1, dice que presentéis vuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, hay una parte de la razón, a ver, nuestro todo debemos presentar ante Dios. Y hay una parte de la razón que sí participa en mi culto a Dios, en mi entrega a Dios. Pero la razón no discierne lo espiritual, no sirve para discernir lo espiritual, porque lo que es espiritual, lo que es sobrenatural, las cosas de Dios, las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente y, como dice tan claramente, pero espectacular, dice, porque para él son locura y no las puede entender. Para una persona que visualiza las cosas de Dios en forma natural, todo lo que es sobrenatural y lo que es del espíritu muchas veces choca con su razón y son locuras. Al mundo, a los peces que Dios nos mandó a ir a buscar, la mayoría considera las cosas de este tipo como locura. Vamos un poquito. ¿Quién puede tener esta experiencia? Perdón. Entendiendo que, parece que, aunque, entendiendo que una experiencia personal con Cristo es una experiencia espiritual y no natural, ya entendimos, una experiencia personal con Jesucristo es la manifestación del Espíritu Santo, haciéndonos, eh, perdón, habilité una persona, haciéndonos vivir una experiencia sobrenatural muy personal, que puede ser en el ámbito físico como sanidad de enfermedad. Veamos dónde está este ámbito, cómo es que Dios a través de lo espiritual nos da un impacto, nos permite tener una experiencia sobrenatural con Él, nos permite tener una experiencia espiritual para poder seguirlo. Porque cuando Él nos llama, nos dice ven, nosotros nos vamos a ir racionalmente, o sea, la razón, si usted mira y le da vuelta al asunto de los pescadores,
A lo mejor usted como pastor, usted como líder, le diría a una persona, oye, ten cuidado, no hagas esa locura, ¿cómo hay que ir detrás de esta persona que dice ser algo? O dice, no, y tú ahí detrás de este pecado, ¿cómo tú vas a hacer esta, te va a dejar tu casa por ir a tal lugar? Porque, porque usted no puede entender eso, y como pastor le diría, tenga cuidado, hermano, no vaya a hacer cosas que esto, o sea, eso es lo racional, es mirarlo así. Claro que está bien, pues, usted tiene que mirarlo así, porque detrás de eso, de ese llamamiento, hubo una manifestación espiritual que tocó el corazón y golpeó los corazones. Y hermano, eso es súper importante. Eso no lo produce usted. Usted puede tirar la red, pero el que toca, el que produce el golpe interior que te genera una experiencia espiritual. De hecho, cuando a nosotros se nos dice que testimoniemos, la gente no sabe testimoniar, hermano. Y hay personas que sí lo saben, pero hay muchas personas que no tienen idea de lo que es dar un testimonio. Hermano, un testigo es considerado falso en cualquier tribunal si testifica de lo que leyó, de lo que le dijeron y de lo que le contaron. Un testigo, para ser un testigo verdadero, tiene que haber vivido la experiencia, haber estado presente. Entonces, cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos ser testigos de Cristo, tenemos que ser testigos en función de cómo Jesucristo afectó mi vida. No decir, vamos a testimoniar a la gente. Entonces, ahora, por favor, independientes, por favor, hermano. Voy a decir algo que a lo mejor a usted no le va a agradar, pero es la realidad. Usted podrá haber ido muchas veces por la calle y haberle disgustado escuchar a un hombre decir lo que fue su vida. La iglesia pentecostal durante años usó ese tipo de testimonio y siendo bien claro, algunas personas que no pudieron entender les causó y otras le impactó. La iglesia pentecostal fue muy exitosa en la unción del Espíritu Santo. Pero independiente a cómo contar los hechos, dice, pero es necesario contar tanta cosa. Ellos estaban diciendo cómo impactó Cristo su vida. Un testigo no puede contar lo que no ha vivido. Y ahí nos preguntamos nosotros, y esta es una pregunta para cada uno de los que estamos aquí en esta reunión. ¿Yo puedo decir cómo Jesucristo impactó mi vida? ¿Puedo identificar cómo fue que el Señor tocó mi corazón y de qué manera Él impactó o dejó una huella que me permitió seguirle? ¿Podría identificar, puedo estar seguro que mi relación que tengo ahora, mi transitar por este mundo, mi relación con lo que yo entiendo por relación con Dios, no es una cuestión intelectual solamente? Puedo decir, bueno, en este punto de mi vida, yo tuve mi pesca milagrosa. Es una forma de decir, ¿verdad? En este punto de vida fue que Jesús me impactó y me tocó. ¿Podría yo decir eso? ¿Podríamos los que estamos aquí identificar el punto? Mire, esto puede ser más. Mire, hermano, si usted me pregunta a mí, voy a ser muy honesto con usted. Yo creo que después de muchos años de estar en la iglesia, Dios me impactó a mí de una manera que tuve una experiencia personal con Cristo que me cambió totalmente. Pero creo que durante muchos años transité en la iglesia. Puedo identificar claramente el momento en que el Señor hizo eso. Transité muchos años con un evangelio que me agradaba mucho, un evangelio, o sea, un servicio a Dios permanente, todo eso que usted, pero llega un punto, porque era atractivo, Dios creó el ambiente, creó el contexto donde yo pudiera recibir ese impacto y se lo agradezco profundamente a Dios. Pero si yo pudiera decir cómo era mi vida antes de eso, siendo que transitaba en una comunión con Dios, ahora, si yo miro mi experiencia, ¿qué me llevó a buscar una iglesia? Era porque cuando niño me llevaron a una iglesia, fui a joven y joven empecé a ir a la iglesia, pero no si me agradó todo el ambiente juvenil, me agradó todo el ambiente que estaba ahí, me agradó los jóvenes, me agradó la iglesia, me agradó el culto,
pero yo no pude, y también en un momento dado levanté las manos como muchos otros acercando a Jesús, pero yo puedo ahora en mi vida identificar claramente el punto donde Dios tocó y cambió y transformó y tuve una experiencia personal con el Señor, o tuve ese toque de Dios. Si yo no tengo eso, el llamamiento no tiene sentido, voy a hacer un transitario intelectual que no tiene ningún sentido. Por eso quiero aclarar un poquito más esto. Una experiencia personal con Jesucristo es la manifestación del Espíritu Santo haciéndonos vivir una experiencia sobrenatural, muy personal, que puede ser en el ámbito físico, como sanidades de enfermedades físicas, milagros, resurrección, etc. En el plano espiritual, como sanidad del alma herida, liberación de vicios o adicciones, liberación demoníaca, un toque de la presencia de Dios, etc. Y en el plano intelectual, la revelación de las escrituras, entendimiento inexplicable de Dios y sus caminos, etc. O sea, Dios puede entrar por muchas áreas a que tú tengas esa experiencia sobrenatural. Puede entrar por muchas áreas, puede tocarte por muchas áreas, pero si tú no tienes esa experiencia sobrenatural con Dios, ese momento en que el Señor se te revela o te muestra su grandeza, que fue lo que ocurrió con estos pescadores. Porque el punto, si usted lee más, vamos leyéndolo paralelo, es tanto el impacto que tiene Pedro que se produce un efecto interior en él tan fuerte que él se arrodilla ante Jesús. Dice que después de que vio la pesca milagrosa, entendió quién era Jesús y se arrodilla ante él y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. O sea, está realmente impactado. Su ser ha sido conmocionado. Entonces cuando llegan, por eso me gusta el texto que leímos anteriormente, estoy repasando y el texto que leímos anteriormente, mire, dice dice, al final de esta lectura, dice, haciendo alusión a Lucas 5, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En Lucas 5:11. Dice, y cuando después de toda esa pesca, después que Pedro se arrodilla ante Jesús y reconoce, dice, y cuando trajeron trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué hubo antes? ¿Qué hubo antes de ese llamamiento cuando Jesús lo invita? Hubo un impacto y una experiencia personal con el Señor. Yo, con todos los años que llevo sirviendo a Dios, soy un convencido de que si una persona no tiene esta experiencia, su transitar va a ser muy complicado. La verdad es que no se puede sostener una fe en forma natural. Yo sé que hay mucha gente que intenta hacerlo, pero no se puede. Si no hay un toque. Ahora, ¿quién puede tener esta experiencia? ¿Quién puede tenerla? Todas las personas que disponen su corazón a Dios y le buscan con humildad, ya que Él mismo dice que da gracia a los humildes. Recordemos las palabras de Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Lamentablemente, este texto en algunas Biblias en el caso de Mateo, tiene un subtítulo agregado que dice Jesús y la oración. Pero no hay ni un contexto que diga que está hablando de la oración. Podríamos también asociar la oración. Está hablando a cualquier persona. Le está hablando a la gente, le está hablando a sus discípulos. Le está diciendo a la persona, si alguien pide, se le dará. Entonces Jesús dice, si te muestro en el contexto, luego dice, ¿qué padre te dará esto? Una serpiente si su hijo le pide pan. Entonces él está hablando de la bondad de Dios y que Dios va a escuchar a todo aquel que le busca. Esto está en función de Dios. Si una persona le pide, le está pidiendo a Dios. Y si le está pidiendo a Dios es porque de alguna manera tiene un deseo de Dios. Entonces dice, buscad
Me encanta, dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces dice, está la puerta abierta para que yo pueda tener una relación contigo y tú puedas tener una experiencia sobrenatural, el deseo, la intencionalidad. Y eso pasa con muchas personas. Entonces, no tengo tiempo de explicar muchas cosas más de esto, pero el punto clave es cuando una persona, esto no lo tengo aquí anotado cuando una persona podría tomar la decisión de querer buscar, podría tomar la decisión de querer llamar, podría tomar la decisión de pedir, cuando viene el quebrantamiento a la vida de la persona, cuando ya los recursos naturales no sirven, cuando ya lo que yo pueda hacer no es suficiente. Y esto es muy impactante. Hay muchísimos testimonios de hombres y mujeres que casi enfrentando la muerte o casi enfrentando un momento difícil, clamaron a Dios y Dios los oyó. Y Dios hizo la obra, tocó el corazón. Entonces yo lo dejo esto porque el punto principal de todo esto, el punto principal es muy simple. El punto principal es que yo no puedo seguir a Cristo si no tengo una experiencia sobrenatural con Él. Y por favor, las experiencias sobrenaturales, cuando hablo de eso, están en el plano físico, están como lo que ocurrió con la pesca milagrosa, están en el plano espiritual, como cuando Dios me rompe una cadena ¿Cuántas personas han sido sanadas de una adicción al alcohol, a las drogas, y son testigos del Señor y eso marcó sus vidas? ¿Cuántas personas un día tomando un texto de la Biblia vino el Espíritu y le abrió el coquito intelectual y pudieron discernir y pudieron entender y pudieron ir más allá? Y eso los marcó. La experiencia espiritual no se mide. Dios le da a cada uno lo que necesita. Para algunas personas puede ser impactante algo físico, para otros puede ser impactante algo espiritual y para otros puede ser impactante algo intelectual, como lo que acabo de decir, el discernimiento. Dios va a ir a cada persona con la medida y la vara justa para que tenga su propia experiencia espiritual. La experiencia espiritual con Dios no está ajena. No depende si tú eres intelectual, si tú eres más espiritual. No, Dios es tan justo, es tan bueno, es tan grande, que va a tratar a cada persona en el punto que ésta necesita. Porque Él te hizo, Él me hizo a mí. Él sabe cómo me estructuró mi mente y sabe cómo estructuró mi corazón. Solamente Dios quiere una actitud de humildad, una actitud de deseo, de querer buscar, y Él se encarga del resto. Porque vio la necesidad que tenían esos pescadores, vio la frustración, vio la crisis, vio el desánimo, y lo invitó a hacer, vamos a hablar. Entonces, tiren la red. La primera respuesta fue muy natural. Hemos estado toda la noche y nada. ¿Por qué tendría que haber ahora? Más aún, la lógica indica que si esos pescadores pescan de noche es porque los peces salen de noche o de madrugada. Acuérdense que aquí en esta zona, en la Caleta Portales, usted va a comprar en la mañana, bien tempranito, va a comprar y hay que esperar que lleguen los botes, porque han estado toda la noche pescando y llegan de madrugada. Algunos empiezan a llegar a las 8, otros a las 9, porque así es la forma. Normalmente en el día no salen mucho. Y Jesús rompe, le dice, salgamos. Ellos salieron con Jesús al mar y en el día le dice Jesús, tire la red. Se iba contra otra lógica. Oye, no es de día esto, es de noche. Y tira la red, pero en tu nombre lo haremos. Y ese milagro marcó. Dice, bueno, qué tanta cosa,
con una pesca, con altos peces, podría incluso haberse, como dice un cómico por ahí, alineado los astros, haberse producido una cosa extraordinaria y por eso se produjo eso. Hermano, tal vez para lo que para otra persona no es significante, para uno sí. La forma en que Dios iba a impactar el corazón de esa gente era de esa manera. La forma en que Dios impactó tu corazón es de la manera en como Dios te hizo. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos impactó el corazón a nuestra medida. No existen patrones. Vuelvo a decir, para algunos es el área física, una sanidad o un milagro de algún tipo de, como el aumentar los alimentos, los peces y los panes y todo eso. Para otro, espiritual, po. Ser rota las cadenas de un vicio, una liberación, un toque de la presencia de Dios. Y para otro, el intelecto. De repente empiezan a ver más allá de lo que leen y eso lo impacta. Las experiencias con Cristo son testimoniables, pero no son transmitibles. Hay gente que no le va a creer, hay gente que no va a creer. No, no hay que convencerlo, porque ellos tienen que tener su propia experiencia. Entonces lo que rescato de esto es que esos gente no lo siguieron porque Jesús lo llamó, sino porque tuvieron una experiencia con él. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos, de estos textos, de estos versículos. Tratar de sacar una enseñanza para nosotros. Y le dejo el desafío, que me lo dejo a mí mismo. Usted puede, en su vida, identificar claramente cuál fue el momento en que tuvo su experiencia con el Señor que lo marcó. Que de ahí para adelante usted siguió a Cristo de una manera diferente, con un toque de la presencia de Dios, con una experiencia clara en el Señor. Lo quiero dejar ahí, no sé si hay alguna cosa que decir, espero en el Señor, déjeme, espero en el Señor que ha sido una bendición para usted.